vegetación forestal, puede realizar actividades que afectan un ecosistema lagunar, pero hasta cierto punto. Y el derecho ambiental nos da los referentes para estar previendo esos daños, esos umbrales de daño, y cómo evidentemente prevenirlos, evitarlos, resarcirlos o compensarlos. Son una serie de consideraciones que evidentemente ustedes tienen que estar también tomando en cuenta cuando hablamos del acceso a la justicia. El derecho ambiental es un conjunto de normas muy amplio, un conjunto de normas muy complejo, y es un conjunto de normas que tienen que ser estudiadas, analizadas de manera justamente integral, y por supuesto mucho ojo, interdisciplinarios. Abogado que se diga es el único que puede conocer y aplicar la legislación ambiental, está perfectamente equivocado. El tema de la legislación ambiental y la aplicación de la legislación ambiental, la construcción de los marcos jurídicos, es un tema de trabajo interdisciplinario. Mucho ojo con eso, y en el día a día hay muchos ejemplos que pudiéramos estar aquí considerando. Para no tomar mucho tiempo en este tema, quisiera simplemente, para terminar, hacer referencia a las conclusiones que en su trabajo hace Mauro Capelletti. Fíjense, Mauro Capelletti trabajó el tema a finales de los 60, principios de los 70, cuando él trata de analizar si los derechos colectivos o derechos de la tercera generación están debidamente protegidos. Y una de las conclusiones a las que él llega es que los sistemas jurídicos tienen que caminar, tienen que evolucionar hacia la protección de derechos de la tercera generación. Y lo que él dice, a mí me gusta mucho ese enfoque, es: no importa si es el poder judicial, no importa son las autoridades administrativas, las sociedades tenemos que buscar mecanismos para hacer valer esos derechos colectivos. En el caso que nos ocupa es el derecho al medio ambiente, pero hay muchos otros derechos colectivos que tenemos que tomar en cuenta nosotros, ¿no? Sobre algunos de estos elementos yo llamo la atención sobre la llamada justicia alternativa, ¿no? Mecanismos de solución de conflictos distintos a desahogar un procedimiento administrativo o distintos a desahogar un juicio civil, por así llamarlo, para atender un caso de riesgo o de daño ambiental. Mucho con eso. Las procuradurías ambientales, hay una federal y 13 entidades federativas que están en procuradurías ambientales, tienen parte de su marco de creación y de aplicación la consideración de lo que llama Capelletti el uso del enfoque del acceso efectivo a la justicia ambiental. Segunda cuestión, especificidad de los sistemas para abordar la responsabilidad ambiental. Y mucho ojo con esto. Aquí lo que yo llamo la atención es hacia dónde los sistemas de responsabilidad tienen que orientarse en casos de riesgos o de daño ambiental. Mucho ojo con ello. Bueno, primera consideración. Lo que tenemos que estar observando todos nosotros en este tema es cómo la aplicación y cumplimiento de la ley son una respuesta frente a contextos específicos. Sin entrar a detalles, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, evalúa el desempeño de los países a partir de 3 tipos de indicadores. Pueden ver ustedes ahí representados en la pantalla. Indicadores de presión, que tienen que ver con los procesos que están incidiendo sobre nuestra situación ambiental. El crecimiento demográfico, la manera en que producimos nuestros alimentos, la manera en que producimos nuestros satisfactores, en fin, una gran cantidad de procesos que tienen que estarse considerando. Son indicadores de presión.
Por ejemplo, en zonas costeras, cómo se está dando la presión inmobiliaria para construir desarrollos inmobiliarios, o carreteras, o infraestructura. Hay muchos procesos que tienen que estar siendo considerados. Y indicadores de estado. ¿Cuáles son los indicadores de estado? La situación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Derivado de esos procesos de presión, nuestra situación medioambiental, por así llamarla, es una y es específica, ¿no? Y después vienen los indicadores de respuesta O, y ahí viene donde tenemos nosotros que estar midiendo el desempeño de las instancias que participan de esa aplicación y cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la decisión de un juez sobre esa situación medioambiental? Estos procesos están incidiendo sobre el deterioro de nuestra calidad de vida. ¿Qué está haciendo la Profepa? ¿Qué está haciendo la PAOT por mejorar esas condiciones medioambientales en nuestra ciudad o en nuestro país? Son elementos que deben estar siempre detrás del establecimiento de los sistemas de responsabilidad ambiental en nuestro país. ¿No? ¿Hacia dónde se orientan, hacia dónde se deben orientar estos sistemas? No voy a entrar aquí al detalle para no tomar más tiempo del que me corresponde. ¿Hacia dónde van esos objetos? Bueno, mucho ojo. Inhibir conductas que puedan generar daños ambientales. Yo le incluiría en la diapositiva también, evidentemente, el tema de riesgos ambientales, que en muchas ocasiones son relevantes. Llamo la atención sobre la imposición efectiva de sanciones. Tenemos que establecer sanciones no solo importantes, sino hacerlas efectivas para no generar círculos viciosos de impunidad, violación de la normatividad ambiental y afectación de nuestro entorno ambiental. Ojo, los sistemas de responsabilidad ambiental tradicionales son sistemas correctivos. En materia ambiental se trata de que sean sistemas preventivos, que además de corregir, por supuesto, inhiban esas conductas. Segunda orientación fundamental desde mi punto de vista: lograr el círculo vicioso legalidad, legitimidad, sustentabilidad. Ojo, hay procuradores ambientales que se han planteado cuando les preguntan ¿qué pretende de la aplicación de la ley? Y la respuesta es, y eso lo escuchamos en muchos procuradores y políticos, hacer valer la ley de manera estricta y rigurosa. En materia ambiental no basta con eso, es el tema de la legalidad. Hay que tener legitimidad y hay que caminar en esa aplicación de la ley hacia la sustentabilidad. De nada sirve aplicar rigurosamente la ley si con ello no logramos avanzar hacia el tema de la sustentabilidad, que entiendo el doctor Salucán ayer comentó un poquito sobre el tema, y evidentemente el tema de la legitimidad. Lo que hagan las autoridades aplicadoras de la ley debe tener un reconocimiento social importante, ¿no? Lo que haga la PAOT, por ejemplo, lo que haga la Profepa, lo que haga un juez, tiene que tener necesariamente estos tres elementos. Tercera orientación: balance correctivo, punitivo, lo que les decía. Frente a la afectación de la resistencia que hacemos, no es ni una ni otra. La respuesta es o todo punitivo o todo correctivo. Hay que balancear lo correctivo y lo punitivo, ¿no? Y esto hay que verlo en función de la cuarta orientación: resarcimiento del daño. ¿Cómo se da el resarcimiento de los daños en materia ambiental? En ese orden de predicación, mucho ojo. Bueno, frente a un daño ambiental, lo que tenemos que buscar es restaurar
devolverle a los recursos naturales la calidad que tenían antes de producirse, por supuesto, el daño. ¿No? El resarcimiento no vale el resarcimiento, es decir, yo causé un daño y simplemente pago una cantidad determinada para resarcir ese daño. No se vale. Aquí dañaste un bosque, estás obligado a llevar a cabo primero acciones de restauración. Restaura ese bosque, devuélvele a ese bosque la calidad que tenía antes de generarse el daño. Pero hay ocasiones en que no se puede hacer. El arrecife, dicen los biólogos, por ejemplo, un arrecife no se puede restaurar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compensar, pero ojo, compensar ambientalmente. ¿Qué significa? Generar efectos positivos alternativos al daño causado. ¿Sí? Se afectó el arrecife, vamos dentro del ecosistema del arrecife a llevar a cabo actividades de compensación. Si no se puede ninguna de estas dos cosas, entonces sí vamos a el pago de una indemnización, una cantidad determinada, para dedicarla evidentemente a fines ambientales. No se va que la indemnización vaya al agujero negro del presupuesto federal de las entidades federativas y se destine a fines distintos a los vinculados con la restauración, la preservación, la compensación ambiental en términos generales, ¿no? Y evidentemente también vinculado con esta falta de aplicación de la normatividad, los sistemas de responsabilidad tendrán que estar orientados a, como les decía antes, que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, emitan normas, emitan reglamentos, apliquen la ley, incluso en algunos sistemas jurídicos hay obligaciones para actuar o para hacer de parte de algunas autoridades ambientales. Y finalmente, el tema del reto para fortalecer el acceso a la justicia. Como les decía, la respuesta frente a la pregunta, ¿tenemos en México acceso a la justicia? Es no, pero estamos caminando, estamos dando pasos más o menos firmes hacia allá. Recientemente, el año pasado, se publicó una reforma 17 constitucional en materia de acciones colectivas. También recientemente se expidió un paquete que reglamenta el 17 constitucional para avanzar en tres temas en materia de acciones colectivas: en materia financiera, en materia de competencia económica y en materia ambiental. Y la otra reforma constitucional importante que hay que considerar es la de junio en materia de derechos humanos y de amparo. Por cierto, la semana pasada el Senado aprobó ya la ley de amparo que va a reglamentar este conjunto de reformas constitucionales. Hay muchas y aquí, digamos, por las características del auditorio, y aunque todavía no estén cursando amparo muchos de ustedes, traten de acercarse a la iniciativa y traten de acercarse a lo que va a ser la nueva ley de amparo en comparación a lo que tenemos hoy en materia de amparo, porque los cambios son fundamentales, los cambios son trascendentales, sobre todo porque se van a proteger, como les digo, derechos de la tercera generación, derechos colectivos, como el caso del derecho al medio ambiente. Desafortunadamente, en materia de acciones colectivas, el paquete que se ha aprobado es un paquete que pues no satisface lo que quienes nos dedicamos a la gestión ambiental quisiéramos ver. Es una reforma a distintas leyes que se hace buscando cumplir, yo les diría, fundamentalmente con el manual de una corriente de procesalistas muy importante,
pero que no responde a situaciones concretas que todos los días vemos en la generación de riesgos o de daños ambientales. Yo tengo solamente unas cuantas consideraciones respecto de ese paquete normativo, respecto de ese paquete legislativo que se aprobó, por ejemplo, y que por cierto todavía no entra en vigor. Por ejemplo, no se define, este paquete normativo no define qué tipo de conflictos ambientales van a ser resueltos por los jueces. No se identifica. Y como les digo, si la propia normatividad ambiental nos establece umbrales de daño, pues quedamos con mucha incertidumbre. Van a ser los criterios de los jueces los que le van a ir dando o amplitud o van a cerrar la puerta en el ejercicio de muchas de estas acciones. Piensen en una obra o actividad debidamente autorizada que genera un daño y que puede ser objeto de estas acciones colectivas. Eso es lo que nos interesa atender. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero es un tema no resuelto desde la reforma constitucional y a la normatividad secundaria. No hay vinculación entre sistemas de responsabilidad, acciones colectivas y otros sistemas de responsabilidad, particularmente la administrativa y la penal. La reforma es como si fueran dos puntos distintos. Un lado administrativo, por otro lado penal, y las acciones colectivas como la panacea para la solución de conflictos ambientales. Evidentemente aquí no se está tomando en cuenta todos los beneficios que desde la responsabilidad administrativa se han generado en materia ambiental, ¿no? En México, y mucho ojo con eso, también estudien mucho, analicen mucho el derecho administrativo, es fundamental. La responsabilidad administrativa en México como mecanismo de aplicación de la ley es un mecanismo muy eficiente y tiene mucho que aportar a otros sistemas jurídicos. Bueno, ellos nos consideran en este conjunto de normas que se emitieron hace poco. El tema de daño ambiental, que es fundamental en un sistema de responsabilidad, no queda resuelto en este paquete de acciones colectivas. Y yo les diría un elemento que para procuradurías locales, la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal, muy importante, es el que ven ustedes en la pantalla. No se establece la competencia de las procuradurías locales para poder ejercer estas acciones colectivas. De hecho, se dice que va a ser la autoridad federal, la Profepa, la que va a poder ejercer únicamente ella en materia ambiental ese tipo de acciones en temas o materias pues que son francamente locales, ¿no? También muchos de estos temas que ven ustedes, afectación de barrancas, afectación de áreas verdes, temas que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico, urbanístico, temas de movilidad, temas de transporte, temas de derechos de peatones, tienen que ver con nuestro derecho al medio ambiente, pues dice la ley, tendrán que ser canalizadas vía la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, marginando a las procuradurías locales de la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes. Para terminar, yo les diría que los retos que tenemos para fortalecer la justicia en nuestro país es tratar de balancear los distintos sistemas de responsabilidad ambiental. No marginar, no dejar de lado la experiencia buena o mala que tenemos en nuestro país respecto de la responsabilidad administrativa, por ejemplo, identificar qué ámbitos, qué conflictos queremos que los jueces estén resolviendo en materia ambiental,
darle al derecho penal el carácter que tiene el derecho penal. Fíjense, también en el Distrito Federal recientemente se expidió una reforma al capítulo de delitos ambientales que desde mi punto de vista criminaliza conductas que no deberían ser consideradas delito en materia de disposición de residuos, en materia de afectación de áreas verdes, en materia de cambio de uso de suelo. Hoy, en lugar de resolver los temas vía la responsabilidad administrativa o vía la responsabilidad ante un juez civil, tiene que ser un ministerio público y tiene que ser un juez penal el que supuestamente va a resolver el conflicto correspondiente. Lograr ese balance evidentemente no es un tema fácil. Yo los invito a que se acerquen a la legislación ambiental de nuestro país. Es una legislación que ha avanzado en los últimos 15 años de manera muy importante. El tema de aplicación de la ley tiene una gran cantidad de elementos novedosos. Vean el sistema de responsabilidad, por ejemplo, de la ley de vida silvestre, de la ley forestal, de la ley de aguas, de la ley del equilibrio ecológico. Todos estos sistemas de responsabilidad tienen que ver con el conjunto de materias que se regulan en los propios ordenamientos, porque mucho lo que busca este conjunto de ordenamientos es generar las condiciones para hacer la vida posible en distintos ámbitos, y ve al hombre no como un sujeto que se puede apropiar de los recursos naturales, sino al sujeto como parte de la naturaleza, y al ser parte de la naturaleza tenemos que tomar una serie de decisiones en favor de esa naturaleza, en favor de esos recursos naturales que nos aportan servicios ambientales tan importantes. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la exposición, sobre todo muy clara, muy asequible para todos nosotros, aunque no somos muy especialistas en la materia ambiental. Es un tema desde luego que inquieta, no solo en materia política, sino en todos los ámbitos, como señalaba nuestro expositor, no nada más lo relativo a la justicia, sino toda la que decía el doctor Sandoval el día de ayer, nuestro rector, que es por la preservación misma de la especie que debemos todos preocuparnos e inquietarnos. Me sorprende que casi todos los que están aquí presentes participan, son demasiadas preguntas para nuestro expositor. Vamos a seguir con la siguiente exposición y vamos a dejar para el vamos a continuar con la siguiente exposición y vamos a mientras a tratar de hacer un selectivo. Hay varias preguntas desde luego concurrentes, coincidentes. Vamos a tratar de discutirlas aquí con nuestro expositor, y mientras eso sucede, me da muchísimo gusto también presentar el día de hoy a la distinguida maestra Belén Satorre Berbegal. La maestra viene a comentarnos hoy sobre el tema contaminación acústica, perspectivas y soluciones para un futuro sostenible. En relación a la maestra Satorre Berbegal, vamos a dar una pequeña semblanza. Licenciatura en Ciencias de la Información con especialidad de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, quinto curso, Comunicación y Estudios Globales en la UCLA, Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos. Ha sido redactora en la sección de Economía del Grupo Unidad Editorial